Empezamos presentando el país, esto es la República de Senegal. El nombre del país viene del río Senegal, que se sitúa al norte y ejerce como frontera norte del país con Mauritania, y se cree que el nombre viene de la denominación que daban los portugueses a los pueblos bereberes que vivían al norte del río de Senegal, cuya denominación era Asenegue. La capital es Dakar, como bien sabemos, cuando tuvo lugar el asentamiento comercial en la costa atlántica, los colonos franceses denominaron la capital Dakaru, lo cambiaron a Dakar. El Día Nacional de la República es el 4 de abril de 1960, que fue el Día de la Independencia de la República de Senegal. Y en cuanto a la Constitución, hubo una Constitución en la preindependencia en el año 1959, una segunda en 1963 y la última a raíz del referéndum del 7 de enero de 2001, que fue promulgada el 22 de enero de 2001. El único, lo único que no es modificable de la Constitución es la forma republicana, ¿no?, del país. Y la última enmienda tuvo lugar en 2019. Aquí vamos a ver el territorio. Bueno, como ven y como les venía explicando, el norte del país hace frontera con Mauritania a raíz de ese río Senegal, al este con Malí, al sudeste con Guinea-Conakry, al sur con Guinea-Bissau y, bueno, vemos Gambia, que era una antigua colonia británica de 280 kilómetros cuadrados, que separa lo que es el norte del país con el sur o la Casamance. Y después vemos que tiene unos 531 kilómetros de costa. Y las ciudades más importantes, Dakar, Thiès, San Luis, Mbour, Kaolack y Ziguinchor. En cuanto a la división administrativa, pues Senegal está dividido en 14 regiones, cuyas capitales son las que ven aquí, y a su vez está dividido en 45 departamentos. El idioma oficial del país es el francés, aunque también existen lenguas nacionales, como el Wolof, Serer, Peul, Mandinga, Soninké y el Diola. En el mosaico de grupos étnicos presentes en la República de Senegal, vemos la etnia Wolof, que representa un 37,1%, Peul un 26,2%, Serer un 17%, Mandinga 5,6%, Diola 4,5% y Soninké 1,4%. Y después otros, que representan un 8,3%, engloban los expatriados europeos residentes en Senegal y los descendientes de los libaneses. Hay que destacar que aquí en Senegal y especialmente en Dakar hay una colonia muy importante de libaneses que además son dueños de numerosos comercios. En cuanto a la religión, bueno, destacar que es un estado laico, lo cual permite la buena convivencia entre religiones y permite pues, que se den lugar matrimonios entre cristianos y musulmanes. Entre el 90 y el 95% de la población está adscrita al Islam, el 4,1% al cristianismo y después también están presentes las religiones animistas, que en realidad esto es algo un poco transversal, ¿no?, en la sociedad senegalesa. Yo, por ejemplo, voy a contar una anécdota. El otro día paseaba por mi barrio, en Ouakam, y iba junto a una señora musulmana muy, muy creyente, ¿no?, y me explicaba que si pasas por debajo de un árbol que se encuentra justo en medio, ¿no?, del cruce de dos calles, una que sube y otra que cruza, si pasas por debajo de ese gran árbol a las 3 de la mañana te poseen los espíritus, ¿no? Y esto me lo contaba pues una musulmana, como anécdota. La bandera de Senegal, 3 rayas verticales simétricas, de izquierda a derecha, verde, amarillo y rojo, con una estrella de 5 puntas en el medio. Y bueno, el verde representa el Islam, el progreso y la esperanza, el amarillo representa riqueza en recursos naturales y progreso, y el rojo representa determinación y sacrificio. Y por otro lado, la estrella simboliza el Islam, la unión y la esperanza. Además, los colores de la bandera de Senegal son los colores de las banderas
panafricanista, que son el rojo, el verde, el negro o el amarillo, depende. La bandera de Senegal tiene los mismos colores que Malí, y del reverso los mismos colores que su vecina Guinea. En cuanto al panafricanismo, voy a dar unas breves pinceladas sobre el panafricanismo, pues porque el primer presidente de la República de Senegal fue uno, ¿no?, de los representantes del movimiento de la corriente en el siglo XX. El panafricanismo es la idea de que los pueblos afrodescendientes deberían estar unidos por compartir intereses comunes. En su manifestación política, los panafricanistas soñaban pues, con la creación de una nueva nación donde pudiesen reencontrarse y vivir todas las personas unidas de la diáspora africana. Las ideas comienzan, esta idea panafricanista empieza a gestarse en Estados Unidos a mediados del siglo XIX y lideradas por africanos del hemisferio occidental. En Estados Unidos, a principios del siglo XIX, la esclavitud estaba vigente en el sur, en los estados del sur, pero ya no en los del norte. Entonces, esto crea unas condiciones para que se dé una minoría de personas negras que empiezan a desarrollar un sentimiento de hermandad racial que deriva en el movimiento de retorno a África. Martin Delany fue el principal impulsor de este pensamiento, ¿no? Creía que los negros no podrían prosperar al lado de los blancos y que era necesaria la creación de una nueva nación para unificar a la diáspora africana. Alexander Cromwell y Blyden creían que esa nueva nación debería de ser África. Sin embargo, el padre del panafricanismo es Dubois, que fue un pensador de principios del siglo XX y el estudioso bueno, pues más reconocido de África. Y aquí entra Léopold Sédar Senghor, que fue el primer presidente de la República de Senegal tras su independencia y fue muy influyente en el siglo XX en el movimiento panafricanista y además en la década de 1930 y 1940 fue uno de los creadores del concepto de negritud, que hace referencia a toda expresión literaria y artística de la experiencia africana negra. Además, Senghor pertenecía a la minoría cristiana y pertenecía también a la etnia Serer. En 1935 obtiene el rango más alto de maestro calificado en la enseñanza francesa. En el 46 se convierte en uno de los 2 diputados senegaleses elegidos para ir a la Asamblea Nacional en París. Funda el Partido Democrático Senegalés en 1948, fue reelegido por la Asamblea en el 51 y en el 56 se convierte en alcalde de Thiès, una de las ciudades más importantes de Senegal. Y después, esto es muy importante, ¿no?, y llamativo, en 1956 el Parlamento francés crea la Loi 4 para dotar de mayor autonomía a los territorios africanos. Sin embargo, Senghor se opone porque cree que esta ley pone demasiado el énfasis en la autonomía territorial más que en la federal, lo cual podría resultar en el surgimiento de estados pequeños e inviables. Por tanto, Senghor ayuda a crear en el 59 o a unificar el África ecuatorial francesa y el África occidental francesa. Y en 1959 se crea la efímera Federación de Malí, que aglomeraba a Senegal, el actual Malí, entonces el Sudán francés, Burkina Faso y Benín. Sin embargo, se disuelve el 20 de agosto de 1960, que es cuando Senegal se convierte en la República de Senegal. Antecedentes. Bueno, si ustedes quieren consultar la ficha informativa que elabora la CIA sobre Senegal y sobre el resto de los países, es accesible. Y según ella, Senegal estuvo dominado por un imperio Yolof de 1350 hasta 1549. Después las potencias europeas, entre ellas Francia, Países Bajos, Gran Bretaña
y Portugal lucharon por el dominio del comercio de la costa atlántica a partir del siglo XV. En 1815, con la esclavitud ya abolida, se abolió, recuerden, en el Tratado de París 1814, Francia comienza a expandirse y convierte a Senegal en una colonia a mediados del siglo XIX. Después, bueno, esta es la isla de Gorée, me pareció interesante enseñárselas. Fue base y centro, ¿no?, de la compraventa de esclavos para las jefaturas en guerra en el continente. Aquí estamos. Este es Abdou Diouf, es el segundo presidente de la República de Senegal. Se convirtió en presidente después de que Senghor dejase el poder el 31 de diciembre de 1980. Bueno, bajo la presidencia de Abdou Diouf y después de la Federación de Malí, se intenta unificar el territorio de Senegal y Gambia con la creación de la Confederación de Senegambia, que la tenemos aquí, en 1982. Sin embargo, esta unión no se llega a dar y se disuelve en 1989. También bajo el mandato de Diouf surge el movimiento de las fuerzas democráticas de la Casamance, bueno, encabezando una insurgencia separatista en el sur de Senegal, en la región de la Casamance. Voy a contarles un poco, un par de pinceladas sobre el conflicto que tuvo allí lugar y que, bueno, sigue estando presente, ¿no?, su sentimiento de identidad distinto al norte del país. La Casamance supone el 15% del territorio de Senegal y además es muy rico en recursos naturales. La crispación entre el norte y el sur comienza en la independencia de Senegal porque se hicieron una serie de promesas a esta región que nunca se cumplieron. Además, en los años 70, estas promesas que se hicieron en los 60, ¿no?, en la independencia de Senegal, no se cumplen y los senegaleses del norte comienzan a comprar tierras en la Casamance y a vender los productos y los recursos naturales de la Casamance en el norte, lo cual crispa bastante los ánimos. Entonces, un 26 de diciembre de 1982 se convoca una manifestación pacífica encabezada por el movimiento de las fuerzas democráticas de la Casamance para pedir la independencia de la región. Sin embargo, al llegar al Palacio del Gobernador, izaron una bandera blanca, lo cual fue reprimido duramente por el Estado. Desde entonces tuvo lugar una serie de manifestaciones hasta el 1985, hasta que surge el brazo armado de las Fuerzas Democráticas de la Casamance, llamado Atika, que significa guerrero en diola. A pesar de los esporádicos incidentes de violencia, se mantiene actualmente un alto al fuego no oficial desde el 2012. Como ya sabemos, Senegal se posiciona como una de las democracias más estables del continente africano, clave en el mantenimiento de la paz internacional y de la mediación regional, ¿no? Entonces, lo que pueda ocurrir de aquí en adelante y lo que esté pasando ahora mismo en Senegal puede resultar determinante para la geopolítica y para el papel de Senegal en la esfera internacional. Bueno, el Senegal estuvo gobernado por el Partido Socialista de Senegal durante 40 años, primero bajo la presidencia de Senghor y después de Abdou Diouf. Sin embargo, el juego político se demostró con la llegada a la presidencia de Abdoulaye Wade en el año 2000 con el Partido Democrático Senegalés. Renovó el mandato en el año 2007 y en el 2008 llevó a cabo una serie de reformas en la Constitución para dotar de mayor poder al Ejecutivo y debilitar a la oposición. Su salida del poder se fomentó por una serie de movilizaciones sociales, que son el precedente de las movilizaciones sociales que estamos viviendo actualmente en el país, para pedir la salida del gobierno de Abdoulaye Wade e impedir un tercer mandato. Y
bueno, desde 2012 el actual presidente de la República, Macky Sall, por el partido Alianza por la República. En el año 2016, Macky Sall llevó a cabo un referéndum constitucional y redujo los años de mandato, normalmente serían 7 años por mandato, a 5, pero no se aplicó a su primer mandato del año 2012. Y bueno, en principio su mandato expira en el 2024, aunque si se lee en la ficha informativa de Senegal elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, podrán ver bueno, se lee literalmente que la reforma constitucional permite otras interpretaciones. Por tanto, ese rumor, ¿no?, de un tercer mandato es también lo que está fomentando la serie de manifestaciones violentas que estamos viviendo. Además, un mes después de las elecciones presidenciales de 2019, la Asamblea Nacional votó para abolir el cargo del primer ministro, lo cual fue bastante criticado en la sociedad civil porque se vio como una ambición, ¿no?, de aumentar el poder del Ejecutivo. Y bueno, ahora veremos más sobre esto. Este es el anterior presidente, Abdoulaye Wade, y Macky Sall, el actual presidente de la República de Senegal. Yo les muestro las fotos para que se vayan familiarizando también un poco, ¿no?, con los actores de la política. Y bueno, en cuanto a la forma de Estado, es una república presidencialista y una fuerte concentración de poderes en manos del presidente. El presidente elige y cesa discrecionalmente a los miembros del gobierno. Actualmente hay 32 carteras, 3 secretarías de Estado, 8 mujeres en el gobierno y, bueno, un dato, se suprimió el Senado en 2012, por tanto el legislativo es ahora unicameral. Bueno, población, uno de los elementos clave para entender, bueno, lo que está, las manifestaciones violentas que llevamos viviendo en Senegal desde el 26 de febrero de este 2021. En el último censo se cifraba el número de habitantes en más de 16 millones. Según la CIA, según el documento que elabora la CIA, más de un 70% de la población es rural. Sin embargo, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, un 53% de la población es rural y el 46% urbana. La edad media del país, este es un dato bueno, pues determinante, está en 19 años, en los hombres en 18,5 años y en las mujeres 20,2. Y la tasa de crecimiento de la población se sitúa en 2,25%. Además, la población se concentra en el oeste del país, como podemos ver en esta imagen. Y bueno, si analizamos un poco el perfil demográfico, Senegal cuenta con una población joven, grande y en crecimiento. Sin embargo, hasta el momento no ha sabido explotar el capital humano del que dispone. La tasa de fecundidad en Senegal es muy alta, de media cada mujer tiene 4,5 hijos, y más del 60% de la población de Senegal tiene menos de 25 años, lo cual, pues si se explota bien, es un capital humano tremendo y bueno, también es motivo por el cual son los jóvenes los que están saliendo ahora mismo a manifestarse y los que están protagonizando todos los enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. Debido a la alta tasa de analfabetismo del país, más de un 40%, y al alto desempleo, inclusive en los universitarios que se gradúan y disponen de un título y de un grado, y la pobreza generalizada que a raíz del COVID-19 se ha traducido en una miseria generalizada, los jóvenes senegaleses se enfrentan a perspectivas sombrías. Sobre todo las mujeres se ven bastante desfavorecidas. Y en cuanto a la tasa de migración, la última elaborada en 2021, se estima que hay un exceso de personas que abandonan el país y tiene una tasa de migración neta de menos 1,24. Un dato. Ya en futuros webinars hablaremos más sobre migración si puedo llevar a cabo el trabajo que he venido a hacer aquí al país. Bueno, y esta es la estructura de edad. Como pueden ver, la mayor parte de la población tiene entre 0 y 24 años.
política. Bueno, empezamos ya a meternos, ¿no?, en la actualidad de Senegal. Macky Sall, como venía diciendo, representa al partido político Alianza por la República, fue elegido en las elecciones de 2012 y renovó el mandato en 2019. Las elecciones del 2012 las pudo ganar gracias al movimiento M23, que fue la gran movilización social que hubo como protesta de la candidatura de Abdoulaye Wade a un tercer mandato, y por la coalición de Benno Bokk Yakaar, formada pues por aquellos opositores que no pasaron la primera vuelta de las elecciones y se unieron en coalición. El primer mandato de Macky Sall pues estuvo impulsado por la acción, su acción política estuvo impulsada por la descentralización administrativa, por la lucha contra la impunidad política, mareada por los procesos que se llevaron en contra de Karim Wade, hijo de Abdoulaye Wade, el anterior presidente, por corrupción, y Khalifa Sall, entonces alcalde de Dakar. Bueno, Sall ingresó en prisión preventiva en el año 2017 y fue condenado a 5 años de prisión. Y un dato determinante, diría yo, es que en las elecciones de 2014 la coalición gubernamental, BBI, pierde mucho peso en Dakar y, sin embargo, Khalifa Sall renueva su mandato con una victoria aplastante. En 2017, Khalifa Sall fue expulsado del Partido Socialista y crea una nueva coalición con la que se postula para las elecciones presidenciales de 2019. Sin embargo, la sentencia firme emitida en enero de 2019 acaba con sus ambiciones y frustra su carrera hacia la candidatura presidencial. En 2015, por otra parte, Karim Wade es condenado a 6 años de prisión y encima se le adquiere la mención de persona no registrada en el censo electoral. Asimismo, Khalifa Sall tampoco está calificado para votar actualmente. A pesar de haber sido condenado a 6 años de prisión, Karim Wade obtuvo la amnistía en 2016 y desde entonces se encuentra exiliado en Qatar. Bueno, el movimiento M23, este es el precedente del actual movimiento M2D, que vendré a explicar un poquito más adelante. El movimiento M23 surge en junio de 2011 a raíz de la validación por parte del Consejo Constitucional de la candidatura de Wade para las elecciones de 2012, que supondría un tercer mandato. 7 candidatos de la oposición presentan el recurso ante el Constitucional por calificarlo como ilegítimo e ilegal, porque la Constitución solo prevé 2 mandatos consecutivos. Y además el Consejo Constitucional impidió presentarse a las elecciones al candidato Youssou N'Dour, que es un cantante muy conocido aquí en Senegal, afirmando que no contaba con las 10.000 firmas requeridas. Asimismo, Wade se respaldaba en que las modificaciones y las reformas de la Constitución del año 2001 y del año 2008 le permitían presentarse a unas terceras elecciones. Además, Wade reclamó al Consejo Constitucional la invalidación de las candidaturas de 3 opositores, que son antiguos colaboradores suyos, dos ex primeros ministros, entre los que están Macky Sall, el actual presidente, e Idrissa Seck, y el exministro de Relaciones Exteriores, Jean Gaye. Esta situación pues derivó en brotes de violencia tras la convocación de una marcha pacífica el 11 de junio de 2011, pues que acabó con enfrentamientos violentos con la policía. Pero nada que ver con el nivel de frustración y de violencia que se ha vivido estos últimos días y estas últimas semanas aquí en Senegal. Y'en Mar es otro movimiento creado en 2011 también y fundado por raperos y periodistas, y se creó básicamente pues, para protestar contra el gobierno, contra un tercer mandato de Wade y para registrar a los jóvenes para votar. Se les atribuye la llegada al poder de Macky Sall y promover el voto juvenil.
Aún así, ellos afirman que no están afiliados a ningún partido político. No sé si les sonará este personaje, pero hasta el año 2017, esta persona, llamada Ousmane Sonko, pasaba desapercibida para el grueso, ¿no?, de la población civil senegalesa. En el año 2014, algunos funcionarios jóvenes de la administración pública, con un deseo de renovación política, crean un comité que deriva en la creación de un partido político llamado PASTEF Les Patriotes en 2014. En 2017, este partido político se une a la coalición Alianza por el Pueblo, lo cual lleva a que Ousmane Sonko obtenga el cargo de diputado por el departamento de Dakar. En 2019, o sea, 3 años después de la creación del partido político de Ousmane Sonko, este se presenta a las elecciones presidenciales y obtiene el 3er puesto. Por delante de él queda Idrissa Seck, que se une a la gran mayoría presidencial, por tanto, esto convierte a Ousmane Sonko en el principal opositor actualmente de Macky Sall. Bueno, hasta el momento el gobierno senegalés ha confirmado la muerte de 4 manifestantes, sin embargo la oposición senegalesa la cifra en 10. Todo empieza con una denuncia interpuesta por una joven senegalesa de 20 años llamada Adja Sarr contra un político, contra el diputado Ousmane Sonko, por violación y amenaza de muerte en un conocido salón de masajes de Dakar. Esta denuncia pues salta pronto a la esfera política y se convierte en un debate público. El 26 de febrero, mediante la creación de una comisión ad hoc por la Asamblea Nacional, se decide levantar la inmunidad política a Ousmane Sonko. Por tanto, a partir de ese día podría ser sometido a un procedimiento legal, ¿no?, para juzgarlo por la denuncia interpuesta por la joven. Esta fotografía que ven es el 26 de febrero a las puertas de la Asamblea Nacional. Se aglomeró un gran número de periodistas senegaleses para cubrir la noticia. El 3 de marzo, cuando Sonko, a pesar de haber dicho que no se iba a presentar ante ningún procedimiento jurídico contra su persona por considerarlo un complot político de Macky Sall para eliminar al opositor más fuerte, el 3 de marzo se dirigía a declarar ante el juez rodeado de un gran número de manifestantes. Por tanto, Sonko fue arrestado por la Gendarmería acusado de desorden público. A partir de ahí comenzaron una serie de manifestaciones violentas y de enfrentamientos entre los universitarios y las fuerzas de seguridad del país. En esta fotografía se puede ver, bueno, al fondo son los universitarios, esa es la entrada a la Universidad Cheikh Anta Diop, y bueno, pues pueden ver cómo estaba el ambiente, ¿no? En la alfombra de piedras sobre el asfalto y la tensión que se respiraba en el ambiente era abismal. Esta fotografía la tomé el 5 de marzo, día en el que fue convocada una manifestación masiva en la Plaza del Obelisco. De hecho, ahí en el fondo, detrás de la farola, se ve el obelisco. Tuvieron lugar nuevamente enfrentamientos violentos entre la población civil y las fuerzas de seguridad. Y la misma noche del día del 5 de marzo, del viernes 5 de marzo, el ministro de Interior, Antoine Diome, se dirigió a la población senegalesa y calificó a los manifestantes y a los jóvenes universitarios de terroristas y además les invitó a abandonar las manifestaciones y ponerse a estudiar para buscarse un futuro, lo cual no sentó nada bien en el colectivo de manifestantes. A partir de esta noche surge un movimiento llamado el movimiento M2D, que es el Movimiento por la Defensa de la Democracia, parecido al que surgía en 2011, parecido al M23 que surgía en 2011, y
castiga y se muestra en contra de las palabras enunciadas por el ministro de Interior, y además muestra su apoyo incondicional a los jóvenes universitarios y convoca para el lunes 8 de marzo, martes 9 de marzo y miércoles 10 de marzo, nuevas manifestaciones masivas. Además, durante estas manifestaciones se encarcelaron a miembros del partido político de Ousmane Sonko y a miembros del movimiento Yanmar, entre ellos a Tiat, que es uno de los creadores del movimiento, aunque hace unos días su abogado afirmaba que ya había sido puesto en libertad. Sin embargo, una de las cosas que más preocupa es la entrada al juego de las manifestaciones de un grupo de la sociedad civil que ha sido armado. Unos dicen que se tratan de milicias, otros creen que son excombatientes y otros, sin embargo, creen que son jóvenes senegaleses desempleados que por un sueldo diario pues estarían dispuestos a hacer lo que fuese, ¿no? Bueno, ahora, antes de hablar del papel que han tenido las redes sociales en todas las manifestaciones que han tenido lugar a lo largo y ancho del territorio nacional, me gustaría comentar un poco la rueda de prensa que dio Ousmane Sonko el 8 de marzo, este lunes, tras ser puesto en libertad previsoria. Bueno, a las 6 de la tarde daba un discurso televisado y el cual empezaba en Wolof, a pesar de que el idioma oficial del país sea el francés. Bueno, Ousmane Sonko también es conocido, creo que no lo he mencionado antes, por su discurso antisistema, anticolonialista, y pues por tener una serie de ambiciones que podrían poner en peligro las relaciones y las buenas relaciones que han tenido siempre Senegal y Francia en particular, Europa en general. Pues porque quiere salirse del franco CFA, se muestra muy en contra de la presencia de Francia en el país, tanto es así que la forma de ver que ha calado el mensaje antisistema de Sonko es que han saqueado y han quemado casi todos los Auchan de Dakar. Creo que solo queda el de mi barrio y otro más. No queda más, y también han quemado muchas gasolineras de la multinacional francesa Total. Empieza el discurso en Wolof, dice en Wolof que al final hará un breve resumen en francés, y además pone 7 condiciones, ¿no? La primera de ellas es un resarcimiento económico para las familias de las víctimas, a los cuales él denomina mártires, que han tenido lugar a lo largo de las manifestaciones, así como a los heridos, sean manifestantes o sean de las fuerzas de seguridad. Comenzar una investigación para dar con los autores de los asesinatos de los manifestantes. En tercer lugar, pide otra investigación la persecución y el juicio de estas milicias que han sido armadas y que han disparado en contra de los manifestantes senegaleses. Pide que se den las condiciones para las siguientes elecciones justas y transparentes. Pide además que Macky Sall diga públicamente que no tiene ambiciones de presentarse para un tercer mandato. Y creo que se me quedan 2, son 7. Devolver los derechos civiles de Karim Wade y Khalifa Sall. Y abrir una investigación de los responsables de las muertes, interponer una denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el mismo lunes 8 de febrero, 2 horas más tarde, el presidente de la República de Senegal, Macky Sall, hablaba por primera vez desde el inicio de estas manifestaciones y lamentaba los muertos, y además prometía a la juventud senegalesa aumentar las ayudas estatales para fomentar el empleo juvenil y reducir la pobreza, la cual se ha visto aumentada, ¿no?, por la incidencia que ha tenido la COVID-19 en el país.
En cuanto a las redes sociales, bueno, el 4 de marzo se hizo se hizo viral el hashtag Free Senegal. Ahí tienen la cantidad de tweets que se han registrado hasta el momento, que en la jornada de hoy habrá aumentado seguro. Bueno, esta es la simbología que se utiliza en Twitter y en las redes sociales de WhatsApp. Por ejemplo, esta foto la he sacado le he hecho una captura de pantalla a un contacto mío aquí en Senegal. Entonces, bueno, pero esta es la simbología que se está utilizando ahora mismo. Después, las redes sociales han servido pues para crispar más, si se puede, los ánimos. Por ejemplo, aquí tenemos un tuit en el que rinden homenaje a los mártires caídos en Senegal. Después, aquí en este otro tuit dicen que la vida humana no tiene ningún valor para Senegal, los policías matan a los jóvenes y después son felicitados por el presidente. Todos estos crímenes no deben quedar impunes. La Universidad Gaston Berger de San Luis rinde homenaje a los mártires. O sea, esta es la retórica que se ha ido utilizando estos días en las redes sociales. Después vemos también, continuamos la lucha en las redes sociales, visto que el gobierno intenta esconder la verdad a los medios de comunicación. Alimentemos el hashtag Free Senegal. Bueno, y después aquí tenemos también, ha servido las redes sociales para alertar de las zonas que estaban más peligrosas. Por ejemplo, aquí alertan de que en Fas Colobán están teniendo lugar manifestaciones muy violentas. Y después también es notorio el acoso a Ad-Yassar, que es la joven que ha interpuesto la denuncia contra Ousmane Sonko en redes sociales, o sea, sin que haya una sentencia firme sobre la denuncia. Bueno, pues ha recibido un acoso brutal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el directo del discurso de Ousmane Sonko, vemos que una persona pone feliz Día de las Mujeres a todas, menos a Ad-Yassar y a Aissata Tall Sall, que es la ministra de Exteriores de Senegal. Y bueno, hoy hay convocado un día de luto nacional. Se espera que sea pacífico, pero bueno, la embajada, se lo comentaba antes Alberto, la embajada de España en Senegal ha alertado pues, que podría derivar en incidentes violentos, y para mañana sábado también hay convocadas nuevas elecciones. Y ahora me gustaría enseñarles unas fotografías que se han hecho virales esta mañana de un mural que ha aparecido. Se lo voy a mostrar. Bueno, que esta es la retórica y la simbología que ha calado y que está presente en el discurso de los senegaleses, que hasta entonces, pues, bueno, es que es algo histórico, ¿no? A Senegal lo llaman el país de la teranga, que significa en wolof el país de la acogida. Pues vean, aquí les voy a compartir. ¿Lo ven? Sí, se ve bien. Vale, pues este mural ha aparecido esta mañana. Es el presidente Macky Sall, en su brazo dibujada la bandera de Francia, con un arma en la mano disparando a un joven senegalés. Entonces, esta es la retórica que ha calado, ¿no? En la sociedad senegalesa, y que puede ser muy peligrosa y que puede poner en peligro las relaciones y las buenas relaciones que ha tenido siempre Senegal con Europa y en especial Francia. Y bueno, hasta aquí la presentación. He de decir que enseguida borraron el mural, pero claro, ya ha empezado a circular por las redes sociales. Por tanto, lo ha visto, si no toda la población, todos los que dispongan de un móvil y de conexión a Internet, la habrán visto. ¿Cómo se vive en primera persona una revuelta de estas características? Bueno, estando en terreno, ¿no? Se vive muy distinto, ¿no? A cómo lo puede vivir una persona a la que le llega la información, ¿no? Estando en Europa. Los ánimos aquí están
cuanto menos caldeado. Este tema se ha convertido en un tema de discusión normal, ¿no? Yo voy a comer con una familia senegalesa y el tema, el monotema del que se habla es Sonko y las manifestaciones violentas. Yo el jueves tuve una experiencia, bueno, el jueves y el viernes, y la voy a contar. El jueves fui acompañada de un niño a las manifestaciones, pues porque quería ver, ¿no?, cómo de grave estaba siendo, y fui un poco inconsciente, la verdad, todo hay que decirlo. Me acerqué a la Universidad de Cheikh Anta Diop y, bueno, había un grupo de curiosos situados detrás de la policía, y de repente un niño que estaba en mi lado, ¿no?, empezó a tirarle piedras a la policía, y de repente la policía comenzó a cargar contra nosotros y disparándonos gases lacrimógenos. Entonces, yo tuve suerte porque me puse a correr de las primeras y me pude meter a una calle y ya coger un taxi y volver a casa. Y después el viernes, es algo que me ha llamado bastante la atención, ¿no? El viernes fui a la manifestación convocada en la Plaza del Obelisco con una senegalesa y otros 2 blancos más, que aquí los blancos se les llaman Tubab en Wolof. Pues fuimos 3 Tubab junto con mi compañera de piso, que es senegalesa. Nos bajamos del taxi y enseguida se nos acerca un grupo de gente y nos alerta de que los blancos estamos en peligro, porque como si llegamos a entrar más, ¿no?, en el núcleo de la concentración, nos iban a agredir seguro, y lo menos que nos podía pasar era que nos robasen. Y nos pidieron por favor que nos fuésemos, que cogiésemos un taxi, que volviésemos a casa y que cerrásemos con llave y que no volviésemos a salir en todo el día. Y estando en el taxi, curiosamente, de vuelta a casa, un grupo de manifestantes intentó parar el taxi pues para agredirnos, ¿no? Entonces, claro, esa sensación de odio, ¿no?, que se está gestando hacia Europa y más concretamente hacia Francia, se nota. O sea, yo he sido testigo en primera persona de este sentimiento, ¿no? Entonces, no sé, habrá que estar atentos a la evolución de estas manifestaciones. Veremos mañana si realmente son manifestaciones pacíficas o si derivan en manifestaciones violentas, porque digo que, bueno, Senegal, como uno de los países más estables de África Occidental y como capital, ¿no?, del África Occidental, pues puede poner bastante en peligro las relaciones que ha tenido ahora con el resto, con Europa y en particular Francia. ¿Tenéis dudas, preguntas que hacerle? Yo quería preguntar cómo seguridad. Estamos grabando y, por supuesto, si alguien no quiere que se le grabe o sus intervenciones y tal, que nos lo haga saber por el chat, ¿de acuerdo? Si van a intervenir. Y así, cuando tratemos la imagen, pues retiramos las intervenciones de quien sea. ¿De acuerdo? Venga, y pregunten, perdón. Nada, yo iba a preguntar que cómo tienen la seguridad los manifestantes de que las denuncias que se han realizado a este gobernante son falsas. Evidencia no existe ninguna. Los senegaleses se apoyan, ¿no?, en el precedente, ¿no?, y en la experiencia que tuvieron en 2015 con el procesamiento de Khalifa Sall, que se postulaba como el principal opositor más fuerte de Macky Sall, y de Karim Wade, el hijo de Abdoulaye Wade. Entonces, el juicio a estas 2 personalidades políticas fue percibido por la sociedad senegalesa pues como un boicot político para eliminar a los opositores más fuertes y así tener más fácil renovar un segundo mandato en las elecciones de 2019. Entonces, ahora lo que están viviendo con Ousmane Sonko, ellos lo perciben como un intento, ¿no?, de eliminar al opositor más fuerte y poder postularse a un tercer mandato en 2024, que es lo que la gente no quiere. Es curioso también porque es que me parece que siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea,
En 2012 tenían lugar estas manifestaciones violentas también para impedir que Abdoulaye Wade se postulase para un tercer mandato. Se crea un movimiento social, se crea el M23 y se crea Yanmar. Ahora se crea otro movimiento, M2D, apoyado también de Yanmar, para impedir que Macky Sall se postule a un tercer mandato. Entonces, es interesante ver, ¿no?, la dinámica de la política aquí en Senegal y, bueno, respondiendo a tu pregunta, siendo concisas, no hay ninguna evidencia, simplemente se basan en la experiencia de Khalifa Sall y de Karim Wade. Vale, perfecto, muchísimas gracias. A ver, más preguntas. Sí, a mí me gustaría preguntar sobre la posición tan hostil que hay en las manifestaciones contra Francia, porque entiendo una posición hostil hacia la clase política, pero no tanto hacia Francia, teniendo en cuenta que las relaciones han sido buenas. Y bueno, no sé, o sea, supongo que será porque el actual presidente tendrá alguna relación con Francia o la influencia de Francia en el actual presidente será fuerte. Eso es lo que me gustaría preguntar. Bueno, las relaciones entre Francia y Senegal siempre han estado, ¿no? Y han tenido siempre buenas relaciones, sus altos y bajos siempre han tenido buenas relaciones. Lo que pasa, y a mi juicio, es que el discurso patriota, antisistema, antineocolonialista de Sonko ha calado en la población. Por ejemplo, los saqueos y la quema de todos los Auchan aquí en Dakar, tienen dos interpretaciones, ¿no? Por un lado hay gente que cree que está más ligado a unas manifestaciones que ya tuvieron lugar en 2016 en contra de la apertura de estos supermercados, porque los comerciantes locales creían que les quitaban el trabajo por sus precios competitivos, ¿no? Y ya entonces hubo una especie de movilización de los comerciantes locales en contra de la apertura de estos centros de estos supermercados. Sin embargo, hay otros que creen que es como una reivindicación, ¿no?, y es símbolo de ese discurso anti-Europa y anti-Francia en particular, porque es que también han quemado gasolineras Total, que no tienen que ver con el supermercado Auchan. Entonces, yo creo que es más, ¿no? Es que hay distintas capas de complejidad en todo lo que está pasando ahora en Senegal. Por un lado, la COVID-19 ha golpeado muy fuerte a la población senegalesa. Hay mucho paro juvenil, como comentaba antes, la pobreza generalizada se ha convertido en miseria. El 97% de la economía en Senegal es informal y según la OIT, la COVID-19 ha afectado a 9 de cada 10 trabajadores del sector informal. Entonces, se unen muchos factores y en todas las crisis siempre se necesita, bueno, pues el chivo expiatorio, ¿no? Yo creo que el chivo expiatorio esta vez ha sido Francia y impulsado por el discurso de Sonko. Muchas gracias. No. ¿Alguna dudita más? Sí, Hola, yo yo tenía Venga, otra. pónganse autónomamente, no me esperen a mí, por favor. Venga. Bueno, mi pregunta era sobre qué se piensa en Senegal sobre la gestión del coronavirus y de las vacunas sobre el COVID-19 y qué se piensa si se piensa mal sobre Europa cuando ve que la hegemonía sobre la producción y la puesta a esas vacunas es de Europa y de Estados Unidos. Pues bueno, al principio de la crisis, de la pandemia mundial, ¿no? El Instituto de Estadística Senegalés hizo una encuesta telefónica y se podía ver que la gran parte de la población estaba de acuerdo con las medidas que había impuesto el gobierno de Senegal y pues que la respetaban y que estaban conformes a ellas.
¿Qué pasa? Que a medida que se impone el toque de queda, un semi-confinamiento, empieza a bajar el ritmo, ¿no?, económico en Senegal. Esta crispación y esta conformidad, ¿no?, con las medidas que impone el gobierno empieza a deteriorarse. Es cierto bueno, se escucha bastante, ¿no?, pues que parece que África tiene que estar pidiendo, ¿no?, y rogando siempre por vacunas, por ejemplo, en este caso, a Europa, ¿no? Bueno, se puede ver con la cantidad de vacunas que ha adquirido Europa y la que ha adquirido África en su conjunto. Las vacunas que tiene ahora Senegal son 200.000 dosis importadas de China. También hay que atender un poco al papel de China en África y en Senegal, ¿no? Porque se habla mucho de Europa, pero nos olvidamos igual, ¿no?, de la influencia que puede tener China y de la creciente influencia que está teniendo China aquí en África. No sé si he respondido bien a tu pregunta, si tienes alguna otra duda. Sí, muchas gracias. Nada. Bueno, y también quería decir que uno de los motivos por los que se manifestaban también ahora los jóvenes era por el toque de queda impuesto a las 9, porque decían que paralizaba más todavía la economía y que aquellos que viven de la economía del día a día, ¿no?, de aquellos vendedores en puestos de fruta, tú pasas por aquí, ves pues gente vendiendo frutas, gente vendiendo frutos secos, comida preparada. Bueno, pues todos ellos con el toque de queda a las 9 pues tenían que parar su actividad económica mucho antes. Por ello, el presidente Macky Sall ha pospuesto el toque de queda a las 12 de la noche. Entonces, era uno de los reclamos también de los manifestantes. ¿Alguna pregunta más? ¿Esté en el Sí. aire? Venga, vamos Yo allá. tenía una duda en cuanto al proceso de elecciones que se ha llevado a cabo hasta ahora, y es si han sido realmente elecciones libres o, como pasa siempre muchas veces, es que al final acaban comprando votos o eso, que cómo son las elecciones y a partir de qué edad allí se puede votar también. Bueno, aquí hay sufragio universal, se puede votar a partir de los 18 años. Las elecciones, pues vamos a ver, son legales y son legítimas, ¿no? Pero es que están manchadas por ese pensamiento de la población senegalesa, ¿no?, del boicot continuo y boicot político hacia los opositores, ¿no?, y hacia los otros candidatos a la presidencia. Una de las peticiones de Sonko es precisamente garantizar la transparencia de las elecciones para 2024. Y además Sonko dice públicamente que Macky Sall es el presidente legal, pero ilegítimo, porque dice que bueno, se deshizo de los dos opositores más fuertes a la presidencia y que además él afirma que nadie votó por él. Yo el otro día, mira, iba en un taxi, esto lo cuento como anécdota también, ¿no? Y yo pues, le pregunto a todo el mundo un poco pues, por saber, ¿no?, el sentir de la población. Y a mí me comentaba, no lo he corroborado, yo lo comparto, pero no es una realidad, ¿vale? No está confirmado. Me comentaba que Macky Sall lo que hacía era que antes de las elecciones cambiaba los carnés nacionales, el carnet de identidad, para que una parte de la población pues no recibiese su carnet de identidad a tiempo, que no se expidiesen todos los carnets de identidad, por tanto había una parte de la población que no votaba. Entonces el sentir de la población, esto no está confirmado, pero bueno, en teoría son elecciones legales y son elecciones legítimas, aunque Sonko califique a Macky Sall de presidente ilegítimo. Si me permitís, Senegal siempre ha sido reputada como la democracia
africana, de África del Oeste, más estable, más consolidada, un país más seguro y un país homologable de parámetros democráticos. No voy a decir Europa, pero sí el de mayor número de garantías y de respetos democráticos, y de hecho ha sido un país que tradicionalmente, a pesar de las dificultades internas y de la pobreza y de corrupciones y de todas estas cuestiones, ha respetado, después de la alternancia con Guade, que fue muy importante, esa democracia, esos principios democráticos y de respeto a la legalidad. Además de ser el país más respetuoso en el ámbito religioso, incluso más que los cristianos. Guade, por ejemplo, era católico, o sea que ha sido un presidente muy significativo en ese sentido, ¿no? Senegal siempre fue en África del Oeste un ejemplo a seguir o el ejemplo que los europeos poníamos como ejemplo a seguir. Luego, si quieren, les hago una apreciación sobre lo de la francofobia. Pero bueno. Más preguntas, más inquietudes, que me lo estoy pasando muy bien. Yo quería preguntar si Francia ha hecho alguna declaración o se ha pronunciado respecto a la situación que se está viviendo allí. Antes veía, no tengo constancia o sea, sé que los medios franceses lo han estado cubriendo y han hecho directos, RFI, por ejemplo, France 24 también. Personalmente desconozco y no me atrevo a dar una respuesta si Francia se ha manifestado oficialmente sobre lo que está pasando aquí en Senegal, pero el Twitter de la Unión Europea publicaba hace un rato, ¿no? Un encuentro con la ministra de Exteriores, con Aissata Tall Sall, bueno, pues agradeciéndole su diálogo, ¿no? Abierto con la Unión Europea. Pero sinceramente desconozco si Francia se ha manifestado abiertamente y públicamente sobre lo que está pasando aquí en Senegal. Sé que sí, que se está discutiendo, es algo que ha llegado, ¿no? a Francia. De hecho, muchos amigos franceses míos me han preguntado qué es lo que está pasando aquí, porque se han enterado por los medios franceses, pero desconozco si ha habido un pronunciamiento oficial acerca de las movilizaciones y las manifestaciones violentas. Vale, gracias. No. ¿Más preguntas? A mí me gustaría preguntar si las manifestaciones están protagonizadas por jóvenes con menores ingresos, o es un movimiento más transversal que está formado por jóvenes de todo tipo, con todo tipo de rentas. Pues el grupo de manifestantes está formado por un conglomerado muy diverso, ¿no? de personas. Por ejemplo, podemos encontrar niños de 12, de 13 años que se manifiestan, que están en edad escolar. Después vemos a jóvenes que están frustrados y que además tienen las mismas inquietudes, ¿no? y los mismos motivos que enuncian muchos migrantes a la hora de embarcarse en el viaje migratorio, ¿no? Que es la frustración de, a pesar de haber conseguido un título universitario, no encontrar un trabajo que tenga que ver con su título y con sus estudios. O sea, yo he hablado con bastantes universitarios y con gente que ya tiene un grado, ¿no? Y me han dicho que la frustración es muy grande, sobre todo en este grupo de jóvenes que han estado estudiando, que tienen una formación y que aún así no encuentran un trabajo digno. Aunque, bueno, después también desempleados de Senegal, bueno, los sectores más desfavorecidos de la población también. Después se entremezclan
otros manifestantes, ¿no?, radicales, pues, como pasa también en todas las manifestaciones a lo largo del mundo, ¿no? En todas las manifestaciones pues se pueden involucrar otros actores que tienen otros objetivos y otros fines. Entonces no es que sea un solo perfil de manifestantes, que hay muchos perfiles y lo que sí es verdad es que son casi todos, por norma general, jóvenes. Bueno, teniendo en cuenta que la edad media del país está en 19 años, pues es algo que se puede entender, ¿no? Claro, vamos a ver, es que todo, por eso a mí me ha gustado mucho la presentación y me ha gustado mucho por la contextualización, ¿verdad? Tanto histórica para saber de dónde se viene y de qué se está hablando y luego sobre la contextualización geográfica, ¿verdad? Entendida como geografía humana y demográfica y geopolítica y tal. Es muy interesante, es muy importante saber que cuando se habla que la población se está manifestando esencialmente una población joven, es muy difícil que haya manifestaciones multitudinarias de ancianos en una nación en la que la media de edad es de 19 años. De tal manera que además también hay que realizar consideraciones sobre la mayoría de edad en estos países en relación a la europea. Es verdad que toman nuestro modelo legislativo, toman el modelo legislativo francés porque fue una antigua colonia francesa y establecen la mayoría de edad en los 18 años. Pero esa no es la mayoría de edad social, la aceptada es la mayoría de edad política como ciudadano, pero no como mayor. Es decir, ustedes no pueden comparar a un niño de 13 años español con un senegalés de 13 años, al que ya no se le debe llamar niño, primero porque es una ofensa para él, porque probablemente esté manteniendo gran parte de su familia con su trabajo y sus esfuerzos y porque sus experiencias vitales y sus aspiraciones y sus proyectos de vida están mucho más allá que los de un niño español, ¿verdad? De tal manera que todo esto hay que contextualizarlo. Que se está manifestando la clase alta, pues no, miren ustedes, no. Pero ¿cuándo han visto ustedes que la clase alta se manifieste, excepto Núñez de Balboa, ¿verdad? Se salió ahí hartos de la represión de este gobierno? Bueno, pues efectivamente. Ahí, y fue una cosa tan extraña, tan extraña, que los 4 gatos que salieron en Núñez de Balboa fueron portada. Porque de todos los medios, y al final había más periodistas que manifestantes, porque era muy raro, Eso no suele suceder. Pero claro, la COVID está teniendo unos efectos dramáticos en la población senegalesa, porque han adoptado las mismas medidas, igual que Marruecos. O sea, la media de marroquí es muy superior. Han adoptado las mismas medidas que en Europa. Pero ¿protegiendo a quién? Porque en Europa se han adoptado estas medidas protegiendo un sistema de salud y procurando proteger a nuestros ancianos. Pero allí, con una población de media de 19 años, ¿a quién tienen que proteger? Y han cerrado el país a cal y canto. Pues claro que la gente se revela, pues es que es normal, es que lo que se ha hecho ha sido privarles del pan. Las que venden los cacahuetes, ¿a quién le venden el cacahuete? Si el cacahuete se empieza a vender a las 9 de la noche, que es cuando se puede salir a la calle, ¿a quién se lo venden? ¿Y cómo van de comer a sus hijos? Bueno, pues todo hay que contextualizarlo. Es una revuelta fastidiada, desde luego. Perdón, ya está. Francia. Perdón. Ahora vuelvan a preguntar. Voy a contestar a la pregunta de antes de Francia.
Pero les voy a preguntar les voy a responder con una pregunta. Si ustedes fuesen diplomáticos franceses o asesoraran al presidente Macron sobre cómo intervenir en esto que está sucediendo en Senegal, ¿ustedes qué harían? A ver, ¿quién se atreve a decir algo? Yo es que, bueno, que una potencia extranjera intervenga en otro país, independientemente de los vínculos históricos o políticos que puedan tener, pues no lo veo muy viable. Pero intentaría tener un papel de mediación entre los protestantes y el gobierno político, pues para llegar a una solución o básicamente su intermediación y diplomacia. Efectivamente, Miriam, es que ¿cómo se le va a ocurrir intervenir a una potencia que está siendo como la gran potencia colonial y la opresora en un asunto interno? Sería altamente contraproducente para todos sus intereses. Pues Francia está callada, como haríamos cualquiera si estuviésemos en su situación. Cosa distinta es que desde la soft power o la diplomacia soterrada estén intentando actuar y muy probablemente, como diría un militar, con bandera extranjera, ¿verdad? ¿No lo harían ustedes igual? ¿No hablarían ustedes, qué sé yo? Oye, mira, que es que Sonko tiene amigos de la embajada de Estonia, porque pues nos hemos enterado. Pues si ustedes fueran el embajador francés, se irían a ver al embajador de Estonia y le diría, oye, mira, que por lo visto hay amigos, a ver si podemos establecer una interlocución para pacificar este asunto. Y cuando Noelia habla de los supermercados, esos son los Alcampo, que es que lo pronuncia de una forma rara, pero son los Alcampo, sus senegalés de Canarias. Bueno, pero claro que lo lógico sería eso, por eso a Francia no se la espera en pronunciamientos oficiales, ¿no? Venga, más preguntas, más dudas, más intervenciones. Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno, en primer lugar, agradecerle, Noelia, por la presentación y preguntarle por el posible escenario o posibles escenarios futuros que piensas que se pueden dar o que, bueno, que la población senegalesa piensa que se pueden dar, si van a persistir hasta que no haya una respuesta política o cómo lo ves. Pues mira, hasta los propios senegaleses no te sabrían decir un único escenario posible, ¿no? La situación es muy cambiante, inestable e incierta. ¿Por qué? Porque a pesar de que las manifestaciones que están convocadas en principio para este sábado sean pacíficas, ¿no? Recordemos que en 2011 la manifestación que convocó el M23 también era en un principio pacífica, ¿no? Y acabó manifestación violenta. Y encima ahora se le suma la situación derivada del COVID-19, se suman otras frustraciones sociales, ¿no? Pues a todo el entramado político, ¿no? Y todo lo que está pasando a nivel político en Senegal. Yo personalmente considero que el caso de Sonko ha sido el detonante de un problema social con raíces profundas, que se ha visto agudizado por la incidencia que ha tenido el COVID en el país. Y como posibles escenarios, pues espero que uno de los posibles es que otra vez se retomen, volvamos a la paz, ¿no? Y a la estabilidad social y al diálogo político y al entendimiento político. Otra posibilidad que veo es que realmente ahora, por ejemplo, han desconvocado las manifestaciones, desconvocaron ya las manifestaciones que estaban previstas de lunes a miércoles, ¿no? Sin embargo, en las redes sociales podía ver que había gente que no estaba conforme con ello. O sea, había gente que no estaba de acuerdo con que se desconvocasen estas manifestaciones y seguían llamando a
las manifestaciones para rendir homenaje a la vida de lo que ellos llaman mártires y de seguir la lucha. Muchos de ellos dicen que es que ni siquiera, que muchos manifestantes a mí me han comunicado que no salen, ya no es por Sonko. O sea, muchos me dicen que no es que apoyen a Sonko. Es básicamente una manifestación de sus frustraciones personales, ¿no? Y sus frustraciones de cara al futuro que se les presenta. Entonces, hay varios escenarios posibles, ¿no? Uno que es el de la vía política, diálogo y la vía más pacífica, y otra, diría yo, pues que se vuelva a recrudecer la realidad social aquí en Senegal y eso es lo que pienso hasta ahora. También te digo que tengo que seguir investigando, ¿no? Porque todavía estoy acabo de llegar, como quien dice. Pero por lo que he hablado con los propios senegaleses, ellos tampoco saben, ¿no? Por ejemplo, el sábado le preguntaba a un amigo antes si podía salir el sábado, si era seguro para mí, ¿no? Y me dijo que es que ni él va a salir a la calle, porque es que no se sabe cómo va a acabar. Puede ser que sea cierto, ¿no? Que las manifestaciones que hay convocadas sean pacíficas y sean, bueno, pues con el fin de darle voz a esas frustraciones de la juventud, pero puede ser que no, puede ser también que se involucren otros actores en otros fines más radicales. Entonces, hay varios posibles escenarios, pero son todos, bueno, no te puedo decir 100% creo que va a pasar esto, no, porque la situación es que es ahora mismo muy inestable e incierta. Vale, muchas gracias. Todavía se está viviendo el momento álgido, todavía no ha parado. Y en estos momentos álgidos es verdad que todavía no existen las primeras reacciones inmediatas. En función de lo que pase mañana en las manifestaciones, lo que sí vamos a notar o vamos a empezar a ver en las próximas semanas es un incremento notabilísimo de cayucos en las fronteras, en las costas canarias. Quería comentar que, bueno, esta semana estoy en un grupo de WhatsApp de avisos, ¿no? De las pateras y los cayucos que llegan a Canarias, y esta semana han llegado al menos 5 cayucos con subsaharianos. A bordo de ellos se han contabilizado, o sea, dentro de los cayucos, 5 muertos. Entonces... dentro solo uno, los otros 4, que dentro solo uno. Los otros 4 sí fueron arrojados al mar, no han sido localizados aún. Sí. Exactamente, pues que ya se está notando, ¿no? La llegada de cayucos, al menos a Canarias. Llegarán más. Ahora lo que pasa es que están más entretenidos con lo que está pasando dentro. Tienen algo que hacer y eso les puede distraer por el momento. Pero va a repuntar, claro, esto va a repuntar claramente. Y el escenario más plausible es como las reivindicaciones de Sonko no han sido tampoco desproporcionadas, sino que lo que pretende es iniciar una carrera política hacia la presidencia de la República, pues muy probablemente la cooperación o la ayuda, más que cooperación, la ayuda internacional se volcará sobre el presidente Sall para garantizar unos años de estabilidad hasta que lleguen las elecciones y procurar que las elecciones pues no las gane Sonko. Claro, porque Sonko al fin y al cabo es un elemento disruptor de las relaciones internacionales y de la estabilidad. Pensemos, hay algo que no ha hablado, de lo que no ha hablado Noelia, pero Sonko tiene un posicionamiento, curiosamente, desde la perspectiva religiosa, muy poco tolerante. Sí. Se aproxima, sin ser islamista, salafismo. Se aproxima al salafismo. Y eso sí que es muy inquietante para todos, claro. Es muy inquietante. Entonces, claro, que la juventud abrace esos postulados, pues,
Venga, más cosas, más cosas. Yo tenía una pregunta. ¿Crees que el caso de Senegal es un caso aislado o es uno de los movimientos que se están dando, como en otras partes del mundo, contra la democracia? Como que quizá hay un descontento generalizado contra lo que hasta el momento hemos considerado como el sistema más legítimo. No, claro que no es, o sea, yo no lo considero algo aislado, ¿no? Y que solo esté teniendo lugar en Senegal. Por ejemplo, es que España lo vivió hace, quien dice, nada, ¿no? España, por Claro, ejemplo, eso también eso me refería. tiene un porcentaje de desempleo de más de un 40%, se posiciona a la cabeza de Europa. Y también ha protagonizado enfrentamientos violentos y manifestaciones violentas protagonizadas también por jóvenes, sea por el detonante que hayan metido a la cárcel a un rapero, sea el detonante cualquier cosa, ¿no? El descontento y la desconfianza de la juventud hacia la política es notable y es creciente. Aquí, por ejemplo, en Senegal, yo te hablo de la realidad que estoy viviendo yo, ¿no? Yo ayer discutiendo con una familia, ¿no? Dentro del mismo seno familiar se notan mucho las diferencias de opiniones. Había uno de los miembros de la familia que decía bueno, que Sonko iba a llegar al poder y iba a hacer exactamente lo mismo que el resto de presidentes. Iba a llegar al poder y, bueno, pues que a lo mejor al año siguiente ya no nos gustaba tanto. Como presidente, ¿no? Estaba esa postura, después estaba la postura de defender a Sonko porque Sonko es patriota y defiende los intereses de los senegaleses y bueno, y quiere salir del franco CFA, por fin nos va a liberar de Francia. Después hay otros que directamente no se manifiestan porque no creen en la política y consideran iguales, en el sentido de, bueno, pues hablando de pues que ni les viene, que lo único que ven es su situación personal y da igual de qué color sea el gobierno, da igual que defienda o que no defienda, si su situación es la que es, ¿no? Entonces creo que para nada es algo aislado, creo que además se dan con un caldo de cultivo que estamos teniendo también no solo en África. Solo quería añadir en esto, hacer una puntualización. España no tiene unas cifras del paro del 40%, no llegan al 17%. Si estuviésemos en el 40%, no sé qué nos pasaría. Es verdad que en alguna región... Desempleo juvenil. El desempleo juvenil en alguna provincia sí que alcanza esas cifras tan escandalosas, pero no en toda España, afortunadamente. Y bueno, pues claro que Senegal no es un país aislado, pero fíjense que siendo el modelo a seguir, ahora mismo está viviendo una situación, el modelo a seguir de África del Oeste para los europeos, ahora mismo está viviendo una situación pues tremendamente tensionada y muy peculiar y con la que tenemos que estar muy atentos porque de ello se pueden derivar multitud de variables que pongan en marcha ese famoso efecto mariposa, ¿verdad? Y ese efecto mariposa lo tenemos muchísimo más cerca de lo que pueden pensar, porque Senegal nos afecta y mucho, mucho. Y también desde el norte, no solo desde el sur, créanme, que los efectos de Senegal nos pueden venir también por Francia. Pero bueno. Noelia nos va a seguir ilustrando y publicando en la página de FEI. Cuando consiga yo que el informático la depure como había prometido tenerla para que hoy la pudieran ver todos, estupenda y bonita, pues no ha sido posible. Pero la van a poder seguir ahí y vamos a tener, si les parece bien y si les ha gustado, vamos a tener más seminarios web con ella para seguir esta situación y seguir cómo se puede ejercer el internacionalismo en primera persona y que no sea un hecho aislado.